Hola a todos y bienvenidos al exclusivo y revolucionario curso gratuito de trading de Código Trading. En este completo programa te guiaré paso a paso para dominar las habilidades esenciales y convertirte en trader. Hoy, en esta emocionante 16ª lección ya, desentrañaremos el misterio del apalancamiento en el trading y su importancia para tener éxito como traders. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Código Trading que veis en pantalla con un curso de iniciación gratuito, así como los packs formativos Pro, Elite y VIP con clases virtuales y todo lo que veis en pantalla. Si queréis más información tenéis el link en pantalla y también en la descripción con los distintos programas formativos que ofrecemos. Además de esto, soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestiona varias cuentas en Darwinex, y si queréis ver las cuentas las tenéis en pantalla y también en la descripción. Aparte, si disfrutas de este vídeo y te resulta valioso, te agradecería muchísimo si me das tu apoyo con un me gusta. Es solo desplazar un poco el ratón y de verdad que a mí me ayuda mucho. Y además no olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Sumérgete en el emocionante mundo del trading con Código Trading. ¡Comencemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a compartir pantalla y empezamos por lo primero, que es definir qué es el apalancamiento. A ver, que el micro lo tengo encima del teclado. ¿Qué es el apalancamiento? Ahora sí. ¿Qué es el apalancamiento? Vamos a definir qué es el apalancamiento, vamos a ver cómo se expresa, además, para qué sirve el apalancamiento. También vamos a ver cómo tenemos que usarlo de forma efectiva, ya porque veréis que es un arma de doble filo. Y aparte vamos a ver un ejemplo concreto de cómo abrir una cuenta en un broker y elegir el apalancamiento, y aparte de ello, saber cómo elegirlo y cuál es el más adecuado para nuestra cuenta de trading. Entonces, ¿qué es el apalancamiento en el trading? El apalancamiento en el trading es una herramienta financiera que permite a los traders controlar y operar con una cantidad de dinero mayor a la que realmente tienen en su cuenta de trading. La clave está aquí. Podemos operar, pues, con una cantidad de dinero como si fuera mayor de la que realmente poseemos. ¿Y eso cómo es posible? Pues esencialmente el apalancamiento funciona de la siguiente manera. Es un préstamo temporal proporcionado por el broker al cliente. El cliente somos nosotros, porque para acceder al mercado necesitamos usar un broker, no podemos ir directo sin pasar por un broker. Entonces, lo que esto nos permite es aumentar la exposición al mercado y potencialmente obtener mayores beneficios en las operaciones. Pero lo que sucede es que el apalancamiento es un arma de doble filo, y del mismo modo que podemos aumentar el beneficio, también podemos aumentar las pérdidas y acabar perdiendo más. ¿Cómo se expresa el apalancamiento? Pues mira, lo acostumbraréis a ver de este modo que os indico aquí en pantalla. Esto es para poner algunos ejemplos, hay muchos más. Pero para que veáis, se expresa generalmente como una proporción con 1,10, 1,50, 1,100, 1,200, etc. Por ejemplo, si un trader tiene un apalancamiento de 1,100, que es el ejemplo tercero que tenemos aquí, eso significa lo siguiente. Con un apalancamiento 1,100 podemos operar con cada $1 como si tuviéramos, perdón, quiero poner el igual, como si tuviéramos $100. De tal manera que con el apalancamiento 1,100, si con $1 operamos como si fueran 100, estamos multiplicando por el número de la derecha. 1 es igual a 100. De tal manera que en este caso, si tenemos $1 con un apalancamiento de 1,10, estamos pudiendo operar como si tuviéramos $10. Y de tal modo, pues podemos ir sacando las distintas variantes. Imaginemos un apalancamiento mucho mayor, 1.000. Pues en ese caso, con $1
podemos operar como si tuviéramos $1000. Si lo que tenemos, por ejemplo, en una cuenta 1.100 es un capital de 100, entonces no es como operar con 100, sino que en ese caso tenemos que poner esos 100 y añadir 2 ceros. Y aquí tenemos el resultado, que es operar como si fueran 10.000 solo con 100. Estos son los ejemplos, pero ya te he dicho que el apalancamiento se expresa, o sea, es un arma de doble filo, y es importante destacar que si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias potenciales, también amplifica las pérdidas potenciales, de tal manera que se tiene que ir con mucho cuidado. Ahora ya vamos a ver una cosa muy importante, que es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el apalancamiento? Pues tiene distintas utilidades. El apalancamiento, uno, ya hemos dicho por definición, amplificar los beneficios. Entonces, sirve para amplificar los beneficios. ¿Qué significa? Que con el apalancamiento los traders pueden aumentar sus exposiciones en el mercado y como resultado potencialmente incrementar las ganancias en sus operaciones. Pero si el trader lo que hace es tener un sistema perdedor o tener una mala psicología o utilizar una mala gestión del riesgo y en lugar de ganar pierde, también aumentaremos esas pérdidas potenciales. O sea, que puede ser algo muy bueno el apalancamiento o muy malo si no se sabe utilizar, y después os voy a dar unos tips para trabajar correctamente. ¿Qué más nos permite? Pues operar con capital limitado. ¿Qué significa? Significa que si tenemos poco capital, capital limitado, podemos tener una cuenta pequeña, pero aprovechando el apalancamiento para participar en operaciones que de otra manera serían fuera de nuestro alcance debido a la cantidad de capital necesario. Hay mercados financieros en los que se requiere un mínimo de tamaño para poder entrar al mercado. En este caso, con una cuenta pequeña, apalancada, podríamos acceder a mercados que de otra manera no podríamos tener, ya que el capital de la cuenta es pequeña. En tercer lugar, nos permite diversificar la cartera. ¿Qué significa? Pues que al contar con una mayor capacidad de inversión, los traders pueden diversificar su cartera y por lo tanto reducir el riesgo al distribuir sus inversiones en diferentes instrumentos financieros. Como tenemos una cuenta apalancada, podemos tener más operaciones al mismo tiempo. Estas operaciones pueden ser en mercados distintos, eso es diversificar. Pero te he destacado la importancia de que el apalancamiento no solo aumenta los beneficios, sino también amplifica las pérdidas potenciales. Por lo tanto, es fundamental que los traders entiendan y gestionen adecuadamente el riesgo asociado al apalancamiento. Para utilizar este apalancamiento de manera efectiva y responsable, los traders deben hacer estos 5 puntos. Ahora te doy 5 tips pues, para usar el apalancamiento de la manera más efectiva posible. Primero de ellos, conocer tu tolerancia al riesgo. Cada trader tiene un perfil de riesgo distinto, como es natural, y es fundamental conocer cuánto riesgo se está dispuesto a asumir en cada operación. Entonces, este riesgo es riesgo por operación, pero también cuánto riesgo diario estás dispuesto a asumir, cuánto riesgo semanal, mensual, incluso un dato súper importante que es el total, el drawdown, la caída máxima de tu cuenta, de cuánto estás dispuesto a que sea. Conocer esto nos servirá para, sobre todo, trabajar apalancados, pero sin quebrar la cuenta estrepitosamente. Esto es gracias a una cosa que se llama backtesting. El backtesting nos permite, pues, tener una estadística de si vamos a cierto tamaño por operación, cuánto ha sido el momento de máxima caída en la cuenta, por ejemplo, en los últimos 10, 20 años, y analizando esos datos, sabiendo el riesgo que pondremos por operación, saber, pues, por ejemplo, que lo máximo que ha caído la cuenta es un 20%, y si tú estás dispuesto a que caiga hasta un 30%, pues si en el histórico te ha caído un 20%, puedes trabajar bien, porque aún tienes margen, porque en un futuro las estadísticas pueden ser peores.
pero al final tienes acotado lo que ha pasado hasta el momento actual. El punto 1. Para ello es súper importante el punto 2, que es la utilización de un stop loss. Las órdenes de stop son esenciales para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de la posición del trader. Así que poner un punto máximo de pérdida es fundamental y nos ayuda a controlar el punto 1, que es lo que hemos comentado de cuánto estamos dispuestos a arriesgar. Punto 3, para aplicar de manera efectiva el apalancamiento, pues no sobre apalancar. Me estaba liando al escribir. Aunque el apalancamiento puede aumentar el potencial de ganancia, es crucial no utilizar un apalancamiento exagerado, que eso puede significar quebrar la cuenta. Buscando ganar mucho podemos acabar perdiéndolo todo. Punto 4, que va muy ligado a lo que ya hemos hablado, utilizar la gestión del dinero. Los traders deben determinar el tamaño adecuado de la posición y el nivel de apalancamiento basándose en su capital disponible. Aquí marcar claramente el uso del interés compuesto. Que cada stop loss, cada operación que se va en nuestra cuenta, que es el punto 2, tenga un tamaño de tu cuenta real, no en la cuenta ficticia gracias al apalancamiento. Por ejemplo, si tu cuenta es de 1000, trabajar con un 1% de riesgo por operación, por lo tanto $10, si la cuenta es de 1000, en cada operación perdedora. De esa manera tenemos una buena gestión del riesgo y si la cuenta va creciendo cada vez podemos arriesgar más, porque si hemos sido capaces de llevar la cuenta de 1000 a 2000, ahora cada operación ya arriesgamos 20. Punto súper importante. 5. Y nos vamos ya a ver un ejemplo de cómo se abre una cuenta en un broker con apalancamiento. Comprobar en el backtest, comprobar el drawdown, que ya lo hemos comentado. Comprobar en el backtest los drawdowns que se supone que encontraremos con dicho apalancamiento, que al final, más que el apalancamiento, va ligado al riesgo por operación que pondremos. Si es interés compuesto, pues el lotaje va ligado al porcentaje que arriesgamos en cada operación en nuestra cuenta de trading. Por eso es muy importante utilizar de la forma efectiva y responsable, palabra clave para el apalancamiento, ser responsables a la hora de utilizar dicho apalancamiento. Bien, lo prometido es deuda, entonces os he dicho que vamos a ver un ejemplo concreto, lo vamos a hacer con el broker RoboForex. Veréis que es un ejemplo que con otros brokers también sirve. Cada uno en el momento de creación de cuenta pues tiene un apartado de elección del apalancamiento. Y en este caso estamos en RoboForex. Si queréis abrir una cuenta demo y probar RoboForex, tenéis el link en pantalla y también en la descripción para abrir una cuenta. La cuenta demo sería aquí y con cuenta real aquí. Yo voy a hacer el ejemplo en real, pero desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Plataforma, pues voy a abrir MetaTrader 5. Tipo de cuenta, pues a mí me gusta ECN. Sistema de coberturas, pues sí. Divisa, pues aquí si queréis dólar, euro, la divisa que queráis. Y aquí viene el punto de hoy. La clave que hoy estamos hablando es esta de aquí. El apalancamiento. Aquí tenemos por defecto que nos viene marcado 1, que es 1.500. Ya veis que tenemos 1 a 1, pues aquí no hay apalancamiento. Si vamos 1 a 1, con cada dólar podremos operar como si tuviéramos un dólar. Cambio, si pongo 1.10, pues con un dólar podremos operar como si tuviéramos 10 dólares y por lo tanto con 100 dólares como si tuviéramos 1000. Y así pues los distintos tamaños. 1.100, pues aquí con una cuenta de 100 podemos operar como si tuviéramos 10.000. Y así podemos ir viendo las opciones como también la de 1.500, que es la más grande en este caso de este tipo de cuenta. Podremos ver que según el tipo de cuenta puede variar. Por ejemplo, nos vamos a Prime y aquí el tamaño máximo es 1.300. Nos vamos a ProCentavo y aquí llega a 1.2000. Nos vamos a Pro y aquí también llega a 1.2000. Entonces,
Que nos permita hacer un apalancamiento desproporcionado no significa que sea la mejor opción. Yo aquí siempre me decanto por la cuenta ECN y ya sé que tiene esta limitación. Entonces, ¿qué apalancamiento usar? Pues yo cojo el máximo, pero no significa que vaya en plan suicida al operar. Cojo el apalancamiento más grande, pero yo después hago un riesgo de máximo el 2% en cada operación. O sea, que si mi cuenta tiene $1000, lo máximo que voy a arriesgar en una operación si me salta el stop son 20. De tal manera que es como un coche que puede llegar a 500 por hora, este apalancamiento, pero yo cumplo las normas de tráfico y si en mi país el máximo es 120, no paso de 120. El coche es potente, sí, pero no uso toda la potencia. Así voy más sobrado. Bueno, a continuación, ya para abrir la cuenta, te dirá que le crees una contraseña y si tienes código de afiliación. Y así podrás abrir la cuenta. En el caso de demo, pues funciona igual. Este es el punto del apalancamiento. Bien, espero que te haya gustado este vídeo, esta lección sobre el apalancamiento. Si es así, no olvides de dar un me gusta y aprovecha, si todavía no estás suscrito, para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.